Ya chicos, vamos a ver rápidamente. Ya, se están registrando. Ok, gracias. Hoy día vamos a ver rápidamente esta familia viral, la Paramyxoviridae, que tiene varias especies que producen, me están oyendo y están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Por favor, me dicen. Sí, doctora, se está viendo. Ya, gracias. Sí, gracias. Entonces, les decía que vamos a ver a la familia Paramyxoviridae, que tiene varias especies. Muchas de ellas están relacionadas con patología animal. Son netamente animales que no los vamos a revisar porque ya con los pocos que producen patología en los humanos tenemos suficiente. Además, como dentro de esta familia está el virus que produce el sarampión, existe una patología muy similar clínicamente al sarampión, que es la rubiola. La rubiola tiene otras características virales, pertenece a otra familia viral, si bien es una patología en las personas, ¿qué les puedo decir? En los niños y después del nacimiento, voy a generalizar así, es una patología muy benigna, sí tiene algunos síntomas molestosos, pero cobra interés cuando la madre embarazada puede pasar a través de la placenta este virus y el niño o el feto en este caso va a sufrir la infección y la infección se debe a, la infección va a dar lugar a una serie de malformaciones congénitas dentro de ese feto. Ya, esta familia Paramyxoviridae pertenece al orden de los mononegavirales. En este orden vamos a tener estas cuatro familias: la Paramyxoviridae, la Filoviridae, la Rhabdoviridae y la Bornaviridae. Esta no nos interesa mucho porque tiene mucho que ver con los animales artrópodos sobre todo. Vamos a ver posteriormente la Rhabdo y la Filoviridae, pero hoy día nos vamos a dedicar a la Paramyxoviridae. En esta familia Paramyxoviridae vamos a encontrar dos subfamilias, ¿cuáles son? La Neumovirinae y la Paramyxovirinae. Dentro de la Paramyxovirinae tenemos virus, géneros virales muy particulares, como ser, por ejemplo, los respirovirus, dentro de este género vamos a tener dos especies importantes: el virus para influenza 1 y el virus para influenza 3. Luego tenemos a los morbillivirus, que tienen muchos representantes, pero nos interesa en patología humana, sobre todo al virus del sarampión. Luego tenemos, aquí dicen los henipavirus, que son virus que han sido recientemente asociados con patología humana. Son netamente zoonóticos, el humano es huésped accidental. Son virus que, como los abulavirus y otros virus, están relacionados con patología animal, pero se reconocen dos especies muy particulares: el virus Nipah y el virus Hendra, ¿no?, que forman los henipavirus. Y finalmente tenemos a los rubulavirus, donde tenemos también otros virus de la parainfluenza 2 y 4, y el virus de la rubeola, ¿no? Estos son los virus que vamos a ver rápidamente hoy día, y les digo rápidamente porque tenemos una reunión urgente, pues con este problema del
Ayer la doctora les ha debido comentar con el problema de la trampa en el examen, ¿ya? Bueno, ¿qué caracteriza a los paramyxovirus? Los paramyxovirus son virus que tienen como material genético ARN monocatenario de cadena simple y de sentido negativo. Este que están viendo aquí con anaranjado representa su ARN, una sola cadena de sentido negativo. Este ARN está protegido por proteínas que constituyen la nucleocápside. Y dentro de estas proteínas que constituyen la nucleocápside, vamos a encontrar dos proteínas importantes que son, por ejemplo, una fosfoproteína que tiene por función empacar, proteger al material genético, y en el proceso infeccioso es el que controla las reacciones que podría tomar la célula cuando es infectada por estos virus, ¿no? Y luego tenemos que este virus lleva su RNA polimerasa, la proteína L, que lógicamente va a ser la proteína que se va a encargar de copiar el molde, va a formar ARN mensajero y va a formar el molde de control de sentido positivo, sobre el cual se van a ir sintetizando las cadenas negativas que van a ser los genomas de los nuevos viriones. Esta estructura, esta nucleocápside, está unida a una proteína exterior que se llama proteína M, que es sintetizada por el virus. Esta proteína M, a su vez, está cubierta por una envoltura lipídica que proviene ¿de quién? Esa envoltura lipídica proviene de la célula que infecta. En esta envoltura lipídica, que está representado aquí como un verdecito, vamos a ver dos tipos de glicoproteínas. Una que todos los virus, todos los de esta familia tienen, y eso es lo que caracteriza a los paramyxovirus o la familia Paramyxoviridae, es una proteína de fusión. Una proteína de fusión a través de las cuales este virus, cuando se fija a sus receptores, va a permitir la fusión, por eso se llama proteína de fusión, o la integración, si ustedes quieren, de su envoltura celular con la membrana de la célula que está infectando. Tienen muchas células, como células blanco, así que vamos a ir viendo para cada una de ellas, ¿no? Y una proteína de unión a ciertos receptores, y eso hace la especificidad del virus, que puede ser que esta proteína de unión tenga funciones hemaglutinantes y neuraminidasa, por eso se las llama HN, hemaglutinina neuraminidasa, o simplemente tienen función de hemaglutinina. O otros géneros, otros géneros no tienen ninguna de estas dos proteínas de unión, sino más bien tienen otra proteína de unión que se conoce con el nombre de proteína G. No cumple más que adhesión a la célula. Bueno, y aquí está un cuadrito donde vemos a la familia Paramyxoviridae con sus dos familias, la Paramyxovirinae y la Neumovirinae. Dentro de la Paramyxovirinae tenemos a los respirovirus, donde está el virus respiratorio o el virus para influenza 1 y 3, como les decía. Los morbillivirus, donde está el virus del sarampión. Los rubulavirus, donde está el virus de la parotiditis. Y el virus para influenza 2 y 4. Hay otros que están aquí nominados, pero son virus de animales. Luego tenemos los hemipavirus, que les decía que son zoonóticos, o sea, son virus que infectan a los animales principalmente, y el hombre se convierte en huésped accidental. Y ahí tenemos el virus Hendra y el virus Nipah, ¿no? Son los dos que están dentro de la subfamilia Paramyxovirinae. Estos son patologías de las aves. Tal vez la enfermedad de Newcastle, importante citarla porque el hombre también puede ser un huésped accidental. En los animales produce moquillo, etcétera, pero
las personas que trabajan con aves, o sea, los que crían gallinas, pollos, etcétera, pueden adquirir la enfermedad que se expresa de una forma benigna, no es agresiva, simplemente parece un resfriado común. Y finalmente tenemos a la Pneumovirinae, la subfamilia Pneumovirinae, donde tenemos dos géneros muy particulares. El neumovirus, donde existe un representante muy importante y agresivo, sobre todo en los niños menores de 2 años, que es el virus respiratorio sincicial. Y ese es el género neumovirus. Hay otro género que es el metaneumovirus, que produce también una enfermedad que se llama enfermedad respiratoria alta producida por el metaneumovirus humano. Bueno, estas son las características, vamos a ir describiendo rápidamente, por ejemplo, a los respirovirus, y al mismo tiempo voy a hablar de los rubulavirus. Y bueno, ¿cuál es la estructura? Lo mismo, prácticamente los respirovirus y los rubulavirus tienen esa característica que les decía, que tienen en su superficie una proteína de fusión y una proteína de adición que tienen funciones de aglutinina y neuraminidasa. Tienen su proteína L, su proteína P, su proteína NP, que constituye la cápside del virus, la proteína, etc. Esas son las características generales. El tamaño de los virus generalmente son grandes, miden entre 150 y 300 nanómetros de diámetro, ¿no? Dentro de los respirovirus habíamos citado a dos muy importantes, que son el virus parainfluenza 1 y el parainfluenza 3. Y dentro de los ruburavirus están otros dos virus parainfluenza, que son el parainfluenza 2 y el parainfluenza 4. ¿Qué es la parainfluenza? La parainfluenza es un proceso infeccioso de vías aéreas o vías respiratorias superiores, produciendo cuadros que van desde un proceso simplemente tipo gripal, tipo resfriado común, o sea, con malestares a nivel de la nariz, o sea, rinorrea, dolor de garganta, un poco de fiebre, ¿no? Después de un periodo de incubación generalmente cortito, y puede pasar a formas un poquito más graves, sobre todo en los niños, con obstrucción de la vía aérea por edema de la laringe, produciendo un cuadro que se llama CRUP. El CRUP, que no es más que una laringotraqueobronquitis, que es, digamos, la forma más grave producida por los virus parainfluenza, tanto del género respiravirus como el género rubulavirus, ¿no? Como aquí dice, los virus parainfluenza 1, el parainfluenza 2 y el parainfluenza 3 pueden dar lugar a este cuadro, que es grave, porque si no se atiende inmediatamente puede producir pues insuficiencia respiratoria, ¿no? Generalmente a estos niños se los interna y se los nebuliza para permitir la liberación de secreciones y bajar la inflamación que está produciendo la obstrucción de las vías aéreas. Bueno, y el virus parainfluenza 4 te parece un resfriado común, o sea, es el más benigno. ¿Cuál es la característica de estos virus? Que si bien son un solo serotipo, infectan solamente a los humanos, no dan inmunidad definitiva, de tal manera que nosotros podemos hacer en el transcurso de nuestra vida varias infecciones al mismo virus para influenza, o sea, para influenza 1 podemos tener infecciones repetidas porque los anticuerpos que se forman son principalmente de la clase IgA, son virus que no producen viremia, y entonces no hay una buena estimulación del sistema inmunitario, ¿ya? Entonces estos virus no dan inmunidad definitiva. Dentro de los rubulavirus tenemos el virus de la parotiditis. Este sí es un virus que también ingresa, tiene las mismas características. Esta es la imagen de un esquema de lo que vendría a ser el rubulavirus, que no se diferencia mucho de los respirovirus, pero la enfermedad que produce se caracteriza porque este virus también ingresa por la vía aérea, se replica a nivel de
se replica a nivel de las células de la faringe pasa a los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos a la sangre produciendo viremia. Y a través de la viremia puede llegar a ciertas glándulas, principalmente las glándulas salivales. Aunque las glándulas salivales, dentro de las cuales está la glándula parótida principalmente, pueden ser el sitio primario de infección del virus. O sea, la inflamación de las glándulas salivales y de la parótida, porque ahí viene su nombre, parotiditis, ¿no? Puede ser debido a una replicación en este sitio del virus, sitio de infección con un periodo de incubación cortito, o puede ser como consecuencia de una viremia. Una viremia, es decir, el virus todavía no toca las glándulas salivales, simplemente la faringe posterior, pasa a la sangre y todo ese proceso nos lleva a un periodo de incubación un poquito más largo, que son entre 2 y 3 semanas de periodo de incubación. Luego de la diseminación a través de la sangre, este virus lógicamente va a ir principalmente a las glándulas salivales y también va a pasar y va a comprometer otros órganos, como ser, por ejemplo, el páncreas, dando lugar a cuadros de diabetes mellitus tipo 1, o sea, con lesión de los islotes donde se produce insulina, ¿no? Puede comprometer también los testículos y los ovarios, produciendo orquitis y epididymitis, y sobre todo las orquitis producidas por estos virus, por este virus que es único, un solo serotipo, y es netamente humano. Esas orquitis pueden llevar como consecuencia a esterilidad en el varón por la inflamación de la glándula y la poca capacidad que tiene de distenderse el testículo por las membranas albugíneas, que no tienen esa capacidad de distensión. Entonces hay durante el proceso inflamatorio como que una compresión de las células productoras de espermatozoides, hay una hipoxia, y esto lleva pues a una insuficiente producción de espermatozoides, cosa que lleva a como secuela a una esterilidad, ¿no? En las mujeres no hay problema, sí produce una oforitis, pero no tenemos ese mismo problema, se inflaman los ovarios, aumentan de tamaño, pero no hay hipoxia de tal manera que en las mujeres no habría motivo para la esterilidad. Bueno, ¿cuál es la característica de esta patología? Pues es que tiene un periodo de incubación, como les decía, un poquito largo, generalmente son 2 semanas. Después de las 2 semanas empieza un proceso febril, dolor de garganta y aumento sobre todo de la glándula parótida, que está por debajo del lóbulo de la oreja, ¿no? Este cuadro dura, qué sé yo, una semana y después se resuelve dando lugar a una inmunidad definitiva. Les decía que existe un solo serotipo y esto hace que se pueda controlar la enfermedad a través de la elaboración de vacunas, ¿no? Y como que en muchos países donde se obliga la administración de estas vacunas, los casos de parotiditis han disminuido dramáticamente. Hay un pequeño porcentaje de los pacientes que hacen una parotiditis puedan tener como complicación meningitis también, por la viremia que produce el virus, puede llevar a meninges y producir meningitis virales, ¿no? Pero es muy bajo el porcentaje de las personas que lo pueden producir o pueden adquirir las meningitis por rubulavirus. Después les hablo del diagnóstico y tratamiento, que como ustedes saben todo es casi lo mismo. Me voy a pasar al sarampión, que es la forma más grave dentro de estos virus, dentro de esta familia viral, la Paramyxoviridae. El virus del sarampión
pertenece al género, ¿qué se llama este género? Me he olvidado. Morbillivirus, al género Morbillivirus, y pues igual que los otros virus tiene la misma estructura, su RNA el monocatenario de sentido negativo es tal vez un poquito más pequeño que los paramyxovirus, está entre 150 y 200 nanómetros, tiene igual las mismas proteínas de adhesión y tiene la particularidad de también ingresar por la vía respiratoria. Se replica primero a nivel de las células de la mucosa respiratoria o faríngea, pasa a los ganglios linfáticos, porque sus células blancos son estas, pues son los monocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, las células dendríticas y también las células epiteliales, o sea, tiene varios receptores para el segmento HN, que es la espícula que va a permitir la adhesión del virus a estas células. Y miren, si ustedes se fijan, estoy hablando células dendríticas. ¿Qué características tienen las células dendríticas? Son células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto? Participan en la inmunidad específica, digamos. Los monocitos son formas más jóvenes que finalmente se van a transformar en macrófagos, que también forman parte de la inmunidad específica. Los linfocitos T y los linfocitos B mucho más específicos aún. El hecho de que se comprometan estas células y la característica que tienen estos virus de producir también a través de su proteína de fusión la formación de grandes sinsitios que escapan, digamos, a las defensas humorales, hace que bajen las defensas naturales, las defensas específicas e inespecíficas de las personas infectadas y fácilmente pueden adquirir infecciones bacterianas principalmente relacionados con el aparato respiratorio o produciendo neumonías bacterianas o neumococo, por ejemplo. Ya no hay quien detenga esa bacteria que normalmente se encuentra en la faringe. Entonces, esta es una complicación de la infección tardía de la infección por el virus del sarampión. Aquí están, entre otras complicaciones, la más frecuente es la otitis media, y tenemos las más graves compromisos del encéfalo, y tenemos encefalitis infecciosa, pero por suerte, dentro de los miles de casos que podemos tener, solamente el 1 por 1000 personas infectadas hace una encefalitis infecciosa, que se caracteriza por alteraciones de conducta, alteraciones de lesiones del encéfalo, dependiendo dónde se ubiquen los virus, durante el periodo eruptivo, digamos, el periodo exantemático de la enfermedad, ¿no? Hay una encefalitis postinfecciosa, o sea, ya se resuelven los exantemas y recién aparecen los problemas de encefalitis con ataxia, temblores, incoordinación motora. Y finalmente hay otra forma de encefalitis, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que se debe a que los virus en su replicación cambian su estructura, mutan, se vuelven defectuosos y pueden vivir en el cerebro, de las neuronas cerebrales por muchos años, y después sí, estas neuronas que tienen estos virus defectuosos van fusionándose, formando así células sincitiales grandes, lógicamente produciendo lesiones de centros nerviosos que van a dar lugar a la expresión clínica, pero esto es tardío, después de 7, 10, 15 años después de haber hecho el sarampión. Es una secuela tardía, es una complicación tardía de la infección por el virus del sarampión. El sarampión en su fase aguda se caracteriza pues por
un exantema maculopapuloso, solamente maculopapuloso. No hay vesículas, no hay pústulas, no hay costras. Simplemente hay manchas rojas sobrelevadas que coinciden ya con la respuesta inmunitaria y posiblemente, no es posiblemente, sino que se ha podido demostrar que estas máculas se deben a que los virus que tienen como células blancas las células epiteliales son directamente atacadas por los linfocitos T inmunes y entonces hay una respuesta inmunológica, un proceso inflamatorio que hace que se exprese como mácula y pápulas, por eso decimos maculopapuloso. Pero una vez que el virus ha sido, digamos, controlado por el sistema inmunitario, estas máculas, estas pápulas, que primero son rojitas y después van cambiando de color, desaparecen y la persona queda inmune a la infección. Hay un solo serotipo, la patología es netamente humana, de tal manera que sí se puede controlar la infección. Lamentablemente, nosotros hemos tenido ustedes han debido oír por la prensa, la televisión, etcétera, de que hemos tenido casos de sarampión, sobre todo en Santa Cruz, con mayor cantidad de casos, casi hemos llegado como a los 250 casos, y esto se debe a que por la pandemia hemos descuidado, o el Ministerio ha descuidado la vacunación contra estas patologías que normalmente se previenen a través de las vacunas. Y entonces ha habido una gran población sin recibir la vacunación y pues ahí está el virus circulando y ha empezado con una persona, esta la ha diseminado a otra y eso hemos llegado a tener un brote de sarampión, principalmente en Santa Cruz, ha pasado al Alto, se han tenido casos en Potosí, y creo que hasta el día de hoy más o menos ya se ha controlado porque se han empezado las campañas de vacunación, limitando de esta manera este brote de sarampión. Bueno, ese es sarampión. Vamos a ver otros virus. El virus respiratorio sincicial y los metaneumovirus. Son dos virus que más o menos están relacionados, pertenecen a la misma subfamilia y están relacionados con procesos respiratorios superiores y sobre todo el virus respiratorio sincicial puede incluso comprometer pulmones, bronquiolos, produciendo bronquiolitis. Es una patología muy frecuente en lactantes menores, grave, ¿no? Que amerita incluso internación, neumonías, bronquiolitis por estos virus, produciendo pues lesiones a nivel de, como su nombre le dice, bronquioles. El metaneumovirus es más benigno, si bien tiene sus células blancas, también las células epiteliales de los bronquios y produce bronquitis, pero generalmente es autolimitada y no es tan agresivo como el virus respiratorio sincicial. Los metaneumovirus producen infecciones tanto en personas jóvenes, adultos, viendo la gravedad sobre todo en los extremos de la vida, los niños menores de 1 año y los adultos mayores, personas que están por encima de los 70 años, ¿no? Ese virus respiratorio sincicial. Bueno, finalmente, se me pasó esto. Finalmente tenemos dentro de la familia o de la familia Paramyxoviridae estos dos virus que son zoonóticos, el virus Nipah y el virus Hendra, que tienen como reservorios a los murciélagos que se alimentan de frutas, y el hombre viene a ser un huésped accidental. Generalmente el virus Nipah está relacionado con el consumo de carne de cerdo mal cocida, o los que trabajan con los cerdos, porque ellos son pues los que comen frutas que han sido
contaminadas por estos murciélagos, dejan los virus en las frutas, los cerdos las comen pues, y se infectan, y ellos tienen una enfermedad respiratoria grave que puede llevarlos a la mortandad. Y el humano, lógicamente, si trabaja con ellos, si está en ambiente con ellos, o si come sus carnes, también puede infectarse. Por eso les digo, es huésped accidental. El virus Hendra, que también tiene como reservorio a los murciélagos, tiene más bien como huésped intermediario a los caballos, ¿no? Y todas las personas que trabajan con los caballos, pues son también pasibles de procesos infecciosos, ¿ya? ¿Qué les puedo decir de esto? El virus Hendra es un poco más agresivo porque este sí puede dar lugar a viremias y las viremias pueden comprometer diferentes órganos, produciendo principalmente encefalitis, puede producir miocarditis, insuficiencias renales, ¿no? Generalmente, o lo que más frecuentemente se ha visto, son lesiones a nivel del sistema nervioso central, o sea, encefalitis por virus Hendra. Bueno, esto es para la familia Paramyxoviridae. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como las expresiones clínicas frecuentemente se dan cuando ya se ha estimulado el sistema inmunitario, la serología juega un rol muy importante en el diagnóstico etiológico de la infección, o sea, la demostración de la presencia de anticuerpos de la clase IgM principalmente, ¿no? Se pueden hacer aislamiento de virus utilizando diferentes líneas celulares y se pueden utilizar también, se pueden utilizar huevos embrionados en los cuales existen algunos receptores para estos virus y el efecto citopático que se van a buscar en estos cultivos para el aislamiento de cualquiera de los virus es la formación de sincitios. La formación de sincitios, o sea, células grandes, multinucleadas, debido a que la proteína de fusión, o sea, esa espícula que se encuentra en la envoltura del virus, va a permitir que las células que están siendo infectadas, pues se vayan uniendo a través de sus membranas, formando células grandes llamados sincitios. Lógicamente, la biología molecular es lo ideal. Y hemos visto que son mucho más sensibles y mucho más específicas y también más costosas. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento es soporte, ¿no? El soporte, o sea, bajar la temperatura, aliviar los síntomas, las mialgias, porque sobre todo estas zoonosis, virus Nipah, virus Hendra, producen dolores musculares intensos y entonces sí, la analgesia es importante como tratamiento de esto. No hay antivirales específicos para estos grupos de virus y simplemente hay que, sobre todo el sarampión, que es la forma más grave, hay que aislar a los pacientes y evitar procesos de sobreinfección bacteriana, porque y hemos visto que son personas inmunodeprimidas. Bueno, y me paso rápidamente a lo que es la rubiola. La rubiola tiene como síntomas parecidos a lo que es el sarampión, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre rubiola y sarampión? La diferencia es de que la rubiola se caracteriza por la presentación de adenopatías generalizadas. También existe un exantema maculopapuloso, hay un proceso febril precedido por un proceso pseudogripal o parecido a una gripe de 3 a 4 días. La vía de ingreso es también la vía inhalatoria. Ese proceso gripal es seguido. Luego hay inflamación de los ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales principalmente, y luego hay una adenopatía generalizada, el momento que aparecen también un exantema maculopapuloso.
que cuando aparece el exantema maculopapuloso desaparecen esos síntomas molestosos de la fiebre, el malestar, y entramos en un estadio de resolución. Esto es en la forma postnatal, o sea, es una enfermedad benigna, podríamos decir. No hay mucha complicación, a no ser que sea inmunodeprimido. Sí, se han visto casos de encefalitis por este virus, pero en personas que tienen compromiso inmunitario. Después, en la mayor parte de la población, la infección pasa desapercibida, incluso hay formas asintomáticas. Lo que es grave es cuando tenemos la forma congénita, es decir, cuando la mujer está en estado de gestación, el virus pasa la barrera placentaria, puede infectar al feto, y cuando infecta al feto puede producir una disminución en el crecimiento de los órganos y en la especialización de los órganos, porque es un virus que produce eso, o sea, no es lítico, pero lo detiene en lo que es su replicación para que el virus se replique. Y entonces podemos tener algunas alteraciones oculares, como ser, por ejemplo, cataratas. Los niños nacen con cataratas, o pueden nacer sorditos. Hay lesiones a nivel de la audición. Hay microcefalia si la infección ha sido un poco más temprano, o sea, no termina de desarrollar el cerebro, y entonces hay niños que nacen con microcefalia. Puede comprometer el corazón, sobre todo con la persistencia de conductos arteriovenosos o comunicaciones interauriculares o interventriculares. O sea, hay una detención en el proceso de maduración, de desarrollo de diferentes órganos, ¿no? Y hay problemas a nivel de función tiroidea, de páncreas, y se ha podido también relacionar la infección de la madre, sobre todo en los periodos ya del último trimestre, con autismo en estos niños que nacen. Existe también un solo serotipo, y esto se puede controlar con una vacuna. Y tal es así que existe la triple viral, que se administra después del año de edad, juntamente con el sarampión, la parotiditis y la rubiola. Esa es la triple viral, que se administra al año con refuerzos a los 2 años y a los 5 años, ¿ya? Y de esta manera, pues, se protege a las mujercitas, sobre todo, que van a ser mamás, y que no tengan estos problemas de alteraciones o malformaciones en los recién nacidos. Igual que los otros virus, se puede hacer el diagnóstico a través de la serología, PCR, aislamiento del virus, pero los aislamientos de los virus generalmente se hacen en laboratorios de virología especializados, donde tienen líneas celulares cultivadas como medios de cultivo para el aislamiento de los diferentes tipos de virus. Lo que más se utilizan son, pues, las técnicas de biología molecular, el PCR, o la serología, porque ya cuando aparecen los síntomas, pues la serología juega un rol importante en la expresión clínica de la enfermedad. O sea, ya vamos a determinar anticuerpos de la clase IgG. Bueno, chicos, con esto me voy a quedar aquí. Lo que sí, ahora voy a registrar quienes están en la lista que tengo aquí, y pues vamos a empezar a llamar, a considerar quienes participan, para ver, pues, realmente quiénes son los que estudian o participan, quienes están interesados por la asignatura, porque hay mucha gente que solamente quiere pasar la materia por pasarla, porque es una tranca, y no sé qué cosas serán después, si serán médicos o si serán, no sé qué podría decir. Me da pena decir eso, pero me da pena por la actitud que estos estudiantes toman, ¿no? Me da pena porque tengo dentro de mi grupo algunos estudiantes que se ha visto que están comprometidos con este proceso.
Muy bien, nos vamos a quedar aquí, tengo la reunión urgente, así que los dejo, chicos, están saliendo instrucciones, yo creo que seguramente ¿qué se llama? Reprogramar los exámenes, así que vamos a pasar más clases, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas tardes, estoy guardando la lista de todos los que están en el chat. Muchas gracias, chicos, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.